Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a realizar un ejercicio que está dentro del apartado de máquinas térmicas y más concretamente vamos a resolver un ciclo termodinámico. ¿Vale? Para ello tenemos que leer muy bien el enunciado y lo más importante es ser capaces de dibujar correctamente el ciclo y a partir de ahí poder ponernos a calcular tanto las diferentes magnitudes de presión, volumen, temperatura, como más adelante el trabajo, calor, variación de energía interna de cada uno de los procesos, ¿vale? Para finalmente poder obtener el rendimiento total del ciclo. Entonces, para ello tenemos que leer lo que nos dice el enunciado, ¿vale? Las transformaciones que van a ocurrir son estas tres, ¿vale? Pues vamos a tener tres procesos y veis que las magnitudes nos las están dando en sistema internacional, perfecto, ¿vale? Ya sabéis que podemos trabajar en sistema internacional o no, pero dependiendo de lo que queramos calcular tendremos que pasarlo al sistema internacional, porque si queremos obtener el trabajo en julios, pues todo tendrá que estar en sistema internacional, ¿vale? Entonces, si yo me dibujo aquí mi diagrama, ¿vale? Vamos a hacer nuestro diagrama presión-volumen, nuestro diagrama PV. Como las magnitudes nos las dan en el sistema internacional, pues lo vamos a mantener así y nuestra presión va a estar en pascales. Ya sabéis que los pascales son newtons partido por metro cuadrado y nuestro volumen va a estar en metros cúbicos, ¿vale? Pero podría haber estado en atmósferas y el volumen podría haber estado en litros, no hay ningún problema, ¿vale? Viendo un poco los datos, podemos ver que tenemos inicialmente una transformación isoterma, ¿vale? Sabéis, isoterma significa que la temperatura es constante. Y tenemos que en el punto A la presión son 10 a la 5 pascales, aproximadamente una atmósfera, ¿vale? Si hacemos esa aproximación, el volumen son de 10 a la menos 2 metros cúbicos y la temperatura son de 300 Kelvin. Como yo veo que esa transformación isoterma, aquí no me dicen si es una compresión o una expansión, pero simplemente viendo que el volumen en B es mayor que el volumen en A, ya sabemos que se está produciendo una expansión. Por tanto, si nosotros colocamos más o menos aproximadamente aquí nuestro punto A, pues entonces podemos ver que este punto está a un volumen de 10 a la menos 2 metros cúbicos y que tiene una presión de 10 a la 5 pascales. Sí, y nos vamos a través de una isoterma hasta un punto B que tiene un volumen de exactamente el doble, es decir, de 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, ¿vale? Aunque aquí no estemos respetando un poco la escala, pues bueno, tampoco pasaría nada, ¿vale? Fijaros, nos dicen que la temperatura en A son 300 Kelvin, por tanto la temperatura en B también serán 300 Kelvin, porque estamos recorriendo una isoterma, que ya sabéis que en los diagramas PV es más o menos así, y tenemos nuestra temperatura, este foco caliente, que está a 300 Kelvin. Ahora nos dicen que tenemos una transformación isocora. Isocora significa que el volumen es constante, ¿vale? Y vamos hasta los 189 Kelvin, es decir, tenemos que bajar a una isoterma inferior, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro punto C. ¿Por qué bajamos? Porque evidentemente nuestra isoterma aquí ahora será algo de este estilo, tiene que ser inferior y está a 189 Kelvin, ¿vale? Pero como el volumen es constante, pues esa línea la trazamos de forma vertical. Y por último volvemos a las condiciones iniciales a través de una adiabática, ¿vale? Que ya sabéis que las adiabáticas lo que hacen es cruzar las isotermas y sería algo de ese estilo, ¿vale? Sería una curva más o menos similar que lo que hace es cruzar isotermas, ¿vale? Tendríamos más o menos ya dibujado lo que es nuestro ciclo. Nos dicen que es reversible, por tanto lo podremos recorrer en el sentido opuesto y en este caso en vez de como motor térmico trabajaría como máquina frigorífica, ¿vale? No hay ningún problema ahí. Muy bien, pues una vez que tenemos nuestro ciclo, que fijaros que era una de las preguntas del primer apartado, pues ya lo que podemos hacer es empezar a calcular los diferentes valores de presión, volumen y temperatura en cada uno de esos puntos. Para ello mi recomendación es que os hagáis una tabla, ¿vale? Donde pondréis los diferentes puntos de ese ciclo, en este caso solamente tenemos 3,
Y aquí lo que haremos será poner nuestra presión, que la vamos a poner en pascales. Vamos a poner nuestro volumen, que lo vamos a poner en metros cúbicos. Y nuestra temperatura, que la vamos a poner en Kelvin, ¿vale? Lo trabajamos en sistema internacional y ya está. Entonces, fijaros, en este ejercicio nos dan un montón de datos, ¿vale? Por tanto, es relativamente sencillo. Si yo coloco aquí los datos que ya me dan, pues del punto A los tengo absolutamente todos. La presión va a ser 10 a la 5, el volumen va a ser 10 a la menos 2 y la temperatura van a ser 300 Kelvin. Del punto B, yo sé que está a la misma temperatura, ¿vale? Porque recorre una isoterma. Y además me dan el volumen, que es justamente el doble, por tanto va a ser 2 por 10 a la menos 2. Y del punto C me dan su temperatura también, ¿vale? Y como recorre una isocora de BAC, pues también sé el volumen, que va a ser también 2 por 10 a la menos 2. Entonces, fijaros, tengo prácticamente todo, excepto las presiones en B y en C. ¿Sí? También me piden el número de moles. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Pues de forma muy sencilla, ¿vale? Para obtener el número de moles es tan sencillo como aplicar las leyes de los gases y sabiendo que P por V, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante R por temperatura. Si yo en el apartado del punto A conozco la presión, conozco el volumen, conozco la temperatura y por supuesto conozco R porque es una constante, pues automáticamente ya puedo despejar el número de moles. Importante, ¿vale? Chicos, muy importante, cuidado con esto, que si estamos trabajando en sistema internacional, ¿vale? Es decir, que la presión esté en pascales, el volumen en metros cúbicos, la N siempre van a ser moles, evidentemente, y la temperatura en Kelvin. Entonces, el valor de R es aproximadamente 8,314, ¿vale? Fijaros que os lo estaba dando el enunciado y os estaba dejando bien claro que estaba trabajando un sistema internacional porque os ponía julios, ¿vale? Que sería el resultado de multiplicar presión por volumen, porque hemos dicho que los pascales son newtons partido por metro cuadrado. Si yo multiplico newtons partido por metro cuadrado por metros cúbicos, me da newton por metro, que esos son exactamente julios. Pero si yo trabajara, por ejemplo, con atmósferas, con litros, estos seguirían siendo moles, estos seguirían siendo Kelvin, entonces mi constante R pasaría a ser 0,082 y las unidades serían diferentes. Entonces, da un poquito igual cómo lo hagáis, pero tener mucho cuidado con el valor de R que utilizáis en función de las unidades del resto de magnitudes. Bien, bueno, pues teniendo esto claro, si yo de aquí despejo el número de moles, ¿vale? Que me quedará, ya si es que el número de moles en un ciclo, si no es de lo contrario, va a ser siempre constante, ¿vale? No va a haber ninguna variación. Pues nos va a quedar que la presión en A por el volumen en A partido de R por la temperatura en A, simplemente operando, sustituyendo y resolviendo, vais a ver que nos queda un valor de 0,4 moles. ¿Vale? ¿Y para qué necesito los moles? Porque yo ahora podría, si quisiera, con esta misma fórmula de las leyes de los gases, como para el punto B y el punto C ya tendría V, tendría N, tendría R y tendría T, simplemente tendría que despejar P y sería una opción, ¿vale? Sería una opción donde yo, para calcular ahora esas presiones que no conozco, ahora mi única incógnita sería la presión. Pero podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Podemos hacerlo de otra manera y recordando esas variaciones de las leyes de los gases, y es que, por ejemplo, en una isoterma nosotros sabemos que la temperatura es constante, ¿vale? Y por tanto, si la temperatura es constante, como el número de moles y la R, recordad de dónde vienen estas fórmulas, ¿vale? Las leyes famosas de Gay-Lussac, ¿os acordáis de Boyle-Mariotte, que aprendíais en cursos anteriores? Si mi N y mi R van a ser constantes, pues evidentemente se va a cumplir que PV partido por T va a ser constante. Entonces, claro, si mi temperatura es constante también, pues entonces en una isoterma lo que se va a cumplir es que el producto de la presión por el volumen va a ser
constante. Es decir, son dos magnitudes inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen, como parece bastante lógico, ¿vale? Entonces, si yo hago que la presión en A por el volumen en A tiene que ser igual que la presión en B por el volumen en B, y ya de aquí puedo despejar la presión en B porque el resto de valores ya los tengo, ¿vale? Si operáis esto y resolvéis, llegaréis a el resultado de que la presión en B son 5 por 10 a la 4 pascales. Es decir, como parecía lógico también, si el volumen es el doble, la presión tendrá que ser la mitad, porque estamos en una isoterma y son magnitudes inversamente proporcionales. Bien, por tanto vamos a poner aquí este valor que nos ha salido para completar nuestra tabla, 5 por 10 a la 4. ¿Cómo podemos calcular ahora la presión en C? Que también será diferente. Pues podríamos volver a aplicar las leyes de los gases, pero vamos a trabajar también estas variantes, y como sabemos que de B a C lo que estamos recorriendo es un proceso isocórico, ¿vale? Tenemos una isocora y sabemos que en las isocoras el volumen es constante. A partir de esto mismo que hemos puesto arriba, podemos obtener que la presión partido por la temperatura es constante. Es decir, que la presión en B partido por la temperatura en B tiene que ser igual que la presión en C partido por la temperatura en C. Y de igual forma, nuestra única incógnita es la presión en C, porque el resto ya las conocemos todas. Y si despejamos de aquí nuestra presión en C, veréis que nos sale 3,15 por 10 a la 4 pascales. Bien, ya digo, si lo hicierais con esto tendréis que llegar a un valor más o menos similar. Y digo más o menos similar porque dependiendo de los decimales que toméis de la R, pues evidentemente el resultado puede cambiar un poquito. Entonces, completamos nuestra tabla aquí, 3,15 por 10 a la 4 pascales. Y fijaros que ya tenemos todo el apartado A resuelto, ¿vale? Hemos calculado la presión, volumen y temperatura en cada uno de los tres estados, hemos dibujado el ciclo y también hemos determinado el número de moles. ¿Ahora qué nos piden? Pues que calculemos trabajo, calor y variación de energía interna para cada uno de los procesos, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que os realicéis otra tabla, pero en este caso lo que pondremos serán los diferentes procesos, es decir, la transformación de A a B, la transformación de B a C y la transformación que va desde C hasta A. Y aquí pondremos nuestro trabajo, que lo vamos a poner en sistema internacional en julios, nuestro calor, que lo vamos a poner también en julios, y nuestra variación de energía interna, que la vamos a poner también en julios. ¿Vale? ¿Qué haremos para esto? Pues una serie de cosas, ¿vale? Evidentemente tenemos que tener clarísima nuestra primera ley de la termodinámica, súper importante, que nos dice que el calor es igual a la suma del trabajo más la variación de la energía interna. Esta fórmula es así, la podéis ver en otros sitios de otra forma, pero esta fórmula es así en base al criterio de signos que yo sigo, que es el criterio tradicional, que lo que nos dice es que en un sistema, ¿vale?, todo trabajo que sale va a ser siempre positivo y todo trabajo que se aplica a ese proceso va a ser negativo, y al revés, todo calor que nosotros extraemos será negativo y el calor que tengamos que aportar será positivo, ¿vale? Si nosotros aplicamos este criterio de signos, que a mí es el que me gusta aplicar, la primera ley de la termodinámica se escribe de esta forma. Si aplicáramos otro criterio de signos, pues evidentemente la ley, los signos de la ley serían diferentes. Bien, una vez que tenemos esto claro, tenemos que entender también, tenemos que tener muy claro que el trabajo se calcula siempre como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Ya hemos dicho antes que la presión, si nosotros queremos que esto sea en julios, si la presión se mide en pascales, que son newtons metro cuadrado, si lo multiplico por el volumen en metros cúbicos, nos queda newton por metro, que evidentemente son julios, ¿vale? Por tanto, es una forma de expresar nuestro trabajo.
¿Y qué conclusión saco de ahí? Que si no hay una variación de volumen, si el volumen no cambia, lo que ocurre en una isocora, el trabajo va a ser siempre cero. Por tanto, ya puedo empezar a completar mi tabla y decir que el trabajo en la isocora, que es la que va desde B hasta C, va a ser cero. Solamente por la definición de trabajo, ¿vale? ¿Sí? Podríamos decir que el trabajo es la superficie que se genera por debajo de la curva y evidentemente si tenemos esta línea recta que es vertical, no genera ningún tipo de superficie y por tanto el trabajo es cero, pero mejor que lo hagamos de forma un poco analítica. También tenemos que saber que la variación de energía interna se calcula como el número de moles por el calor específico del gas a volumen constante por la variación de la temperatura. ¿Qué significa esto? Que si no hay variación de temperatura, la energía interna será cero. ¿Y dónde no existe variación de variación de temperatura? Pues en una isoterma. Por tanto, el valor de la energía interna en la isoterma que va de A a B también tiene que ser cero. ¿Vale? Por recordar, vamos a poner que esto era una isoterma, esto era una isocora y esto era una adiabática. Bien, además también sabemos que en una transformación adiabática el calor también es cero y por tanto este es un dato que nosotros simplemente por conceptos teóricos ya sabemos. Si además queremos calcular los totales, ¿vale? El total de nuestro ciclo, el trabajo nos va a interesar de cara a calcular el rendimiento, ¿vale? Y además tenemos que saber que a lo largo de un ciclo completo, un ciclo cerrado, la energía interna total es cero. Por tanto, este es un dato también súper importante. Porque si yo tengo uno de estos dos, tengo este o tengo este, automáticamente ya tengo el otro y tendré que calcular menos cosas. ¿Vale? ¿Esto está claro? Súper fenomenal. Pues una vez que tenemos estos conceptos más que claros, ya podemos ponernos a calcular. ¿Qué podemos calcular? Pues bueno, lo que queramos, pero vamos a seguir el orden que tenemos un poco puesto aquí. Vamos a empezar con el proceso que va de A a B, con esa transformación isotérmica. Y tenemos que tener claro lo siguiente, ¿vale? Si hemos dicho que nuestro trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen y estamos en el paso de A a B, que es una isoterma, y sabemos que una isoterma se cumple que P por V es constante, despejando de aquí la presión la puedo escribir como una constante partido por V, sustituyendo aquí me queda que el trabajo, la constante la puedo sacar fuera y me queda que es la integral de diferencial de V entre V, que evidentemente es el logaritmo neperiano, ¿vale? Como yo la estoy, es una integral definida entre los estados A y B, pues bueno, recordando un poco las integrales, ¿vale? Esta constante ya sabemos que es nRT, por tanto, pues nos va a quedar nRT por el logaritmo neperiano de VB entre VA, ¿vale? Esto simplemente recordar un poco integrales inmediatas sencillas, en este caso la integral del logaritmo neperiano, y ya sabéis que por propiedades de esos logaritmos, logaritmo neperiano de VB menos logaritmo neperiano de VA se puede escribir de esta forma. Y por tanto, fijaros que como yo tengo absolutamente todos los datos, ya puedo calcular ese trabajo y sustituyendo los datos veréis que os sale aproximadamente 691,53 julios. Entonces ya lo puedo poner en mi tabla y escribir que el trabajo será 691,53 julios. Y por tanto, por la primera ley de la termodinámica, el calor, al ser la energía interna cero, tendrá que ser exactamente igual y tendrá que valer 691,53. ¿Vale? Podríais haber calculado también el calor, pero en este caso, como estamos en una isoterma, os podría resultar algo más complicado, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Bien, ya tenemos ese trabajo y ese calor de la transformación que va de A a B. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar en nuestra isocora, ¿vale? Vamos a trabajar en nuestra isocora, donde ya sabemos que el trabajo es cero y sí que podemos calcular el calor, porque en una isocora el calor es el número de moles por el
calor específico a volumen constante, porque es lo que se cumple en una isócora, que el volumen es constante por la variación de la temperatura. Que además, si os fijáis, es exactamente la misma fórmula que habíamos dicho que es la que cumple la variación de la energía interna, pero es que al ser el trabajo cero, si os fijáis aquí en la primera ley, el calor tiene que ser igual que la variación de energía interna y por tanto la forma de calcularlo tiene que ser exactamente igual. ¿Vale? Fijaros que nos dan este C sub V en el enunciado, ¿vale? Nos decían, creo recordar, no nos lo daban, ¿vale? No nos lo daban, pero mucho mejor. Ah, sí, nos lo daban aquí. Recordaba que nos lo daban, pero si no, os voy a explicar un poquito cómo hacerlo, ¿vale? Nos dicen que era 3R partido por 2 y nos daban el valor de R, ¿vale? Entonces ya podemos sustituir directamente todos los datos y veréis que el resultado que os da es menos 553,51 julios. Y fijaros la importancia de ese signo menos, evidentemente es porque la temperatura final es menor que la temperatura inicial y lo que estamos diciendo es que en este proceso lo que estamos haciendo al ser el calor negativo es que estamos extrayendo calor, ¿vale? Sí, quería aprovechando esto de que C sub es 3R partido por 2, recordar, porque en este ejercicio no nos interesa, pero en otros nos podría salir, ¿vale? O podríamos de cara a la diabática necesitarlo, ¿vale? Recordar que C sub P se calcula siempre que es el calor específico a presión constante como C sub V más R, y como estamos en un gas monoatómico, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro. Estos son los valores, pero estos son los valores en un gas monoatómico, ¿vale? Por tanto, C sub V es 3R medios. Si esto le sumamos R, nos queda que C sub P es 5R medios. Y tenemos que saber también que el coeficiente adiabático, ¿vale? El coeficiente adiabático que se conoce como gamma es siempre C sub P partido por C sub V y por tanto en este caso nos va a quedar 5 tercios o lo que es lo mismo 1,6 periodo. Pero solamente porque estamos en un gas monoatómico, ¿eh? En otro tipo de gas, si fuera diatómico o otro tipo de gas, esto sería distinto, ¿vale? Pero esto nos puede ayudar para trabajar con la transformación adiabática, aunque ya veis que en este ejercicio no nos hace falta, pero nos podría venir bien, ¿vale? Entonces, como ya tenemos ese calor que va a ser igual que el valor de la energía interna, pues lo colocamos aquí, menos 553,51, que va a ser el mismo valor que voy a poner aquí, menos 553,51. Y fijaros lo que os he dicho antes, ya no tenemos que hacer más cálculos, porque si la variación de energía interna total tiene que ser 0, si aquí es 0 y aquí es menos 553,51, sí o sí, aquí en la transformación de CA tendrá que ser también 553,51 para que así la suma total de la energía interna sea 0. Y por tanto, por la primera ley, el trabajo tendrá que ser menos 553,51. Y ya no lo tengo que calcular. ¿Lo podría calcular? Por supuesto, pero no es necesario. Si lo quisiera calcular, tendríamos que saber que estamos en una diabática, ¿vale? Y aquí sabemos dos condiciones, que la presión por el volumen elevado a gamma es constante y que la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es constante. De ahí que os haya dicho cómo calcular gamma por si lo quisierais calcular, ¿vale? ¿Cómo? Yo lo podría decir que la presión en C por el volumen en C elevado a gamma es igual a la presión en A por... Esto también nos hubiera permitido para, en el caso, en el apartado primero, haber calculado las diferentes magnitudes, ¿vale? Pero no tiene mucho sentido hacerlo aquí. De igual forma, yo con esto puedo saber que P es K partido por V elevado a gamma y sustituyendo en nuestra integral podríamos llegar haciendo esa integral, ¿vale? Que no es que me interese especialmente, pero ahí está, si la hacéis veréis que llegáis a 1 partido por 1 menos gamma por la presión en A, volumen en A, menos la presión en C, volumen en C en este ejercicio de aquí, ¿vale? Y si calcularais debería daros algo parecido, bien, o también podríais haber calculado la variación de energía interna como
número de moles por C sub por variación de temperatura, que esto va a funcionar siempre, es mucho más sencillo y deberíais de haber llegado exactamente al mismo resultado, ¿vale? No interesa mucho meternos en este jardín, pero que sepáis que para otros ejercicios sí que puede ser necesario, por tanto tenemos que conocerlo. Bien, entonces, fijaros, ya tenemos todo, solo nos queda sacar el total del ciclo. Entonces, simplemente sumando es bastante sencillo obtener que el valor total del trabajo va a ser 137,817 y por tanto el calor también va a ser 137,817. ¿Para qué me va a servir esto? Pues para nuestro último apartado, que es el cálculo del rendimiento, ¿vale? Porque ¿cómo calculo yo el rendimiento? Lo vamos a hacer aquí en hoja limpio. El rendimiento siempre, el rendimiento es lo que yo obtengo partido por lo que me cuesta. Siempre, habléis de lo que habléis, lo que yo obtengo partido por lo que me cuesta. ¿Qué obtengo yo de este ciclo? Pues fijaros, si a mí me ha salido que el trabajo es positivo y hemos visto que cuando el trabajo es positivo es que estoy obteniendo trabajo, pues lo que yo obtengo es trabajo. ¿Y qué es lo que me cuesta? El calor que yo absorbo, el calor que introduzco en el ciclo. Por tanto, es el calor positivo, ¿vale? Bueno, aquí ponemos por 100, ¿vale? Y si lo queremos dar en tanto por ciento, y entonces el resultado será esos 137,817 partido no por el calor total, sino por el calor absorbido, el positivo, por los 691,53 por 100. Y esto me da aproximadamente un resultado del 20%, ¿vale? Que es un rendimiento bastante habitual en este tipo de ciclos termodinámicos, rendimientos bastante bajitos. Me decían que lo relacionará con el rendimiento ideal, con el rendimiento de Carnot, si funcionará con motor térmico entre, ¿vale?, esas dos temperaturas extremas del ciclo. Entonces nosotros tenemos que conocer también, por el concepto de máquinas térmicas, de motores térmicos. No os voy a hacer aquí toda la explicación teórica, si tenéis dudas me lo podéis preguntar, ¿vale? Pero tenemos que conocer que el rendimiento máximo, el rendimiento de Carnot, cuando se está trabajando entre dos temperaturas, siempre va a ser 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. Es decir, este ejercicio va a ser 1 menos 189 entre 300. ¿Vale? Por supuesto, luego lo podemos poner por 100, ¿vale? Para pasarlo a forma porcentual y nos va a ser un resultado del 37%, que como era lógico es superior al rendimiento real que tenemos, porque ningún motor térmico puede tener un rendimiento mayor al rendimiento de Carnot, ¿vale? En motores térmicos, todos los valores van a estar por debajo del rendimiento de Carnot, y en máquinas frigoríficas también. Ya sabéis que la diferencia es que en motores térmicos el rendimiento siempre va a estar entre 0 y 1, es decir, va a estar por debajo del 100%, mientras que en máquinas frigoríficas, en lo que conocemos como rendimiento, se suele llamar coeficiente de operación, y ahí sí que nos puede dar valores superiores a 1, ¿vale? Si trabajáramos en tanto por 1, ¿vale? Entonces ya veis, chicos, es un ejercicio muy interesante, donde no es que sea especialmente complicado, pero tengo que dominar absolutamente todos los aspectos relacionados con la termodinámica y con las diferentes transformaciones para poderlo resolver de forma perfecta, ¿vale? Así que nada, espero que os haya ayudado, que os haya gustado este vídeo y me podéis dejar por ahí vuestros comentarios y decirme qué os ha parecido, ¿vale?